Buenos días, profesor Francisco Navia, y a la comisión evaluadora. Soy Andrea Aparicio y el día de hoy les presentaré cómo la inclusión de la memoria colectiva potencia las explicaciones históricas causales dentro de un manual escolar de sexto básico. Para esto se presentarán distintas fases de investigación que permitió el levantamiento de un problema didáctico disciplinar y una posterior intervención dentro de la lección particular. Para comenzar, se detallarán los antecedentes conceptuales y contextuales que permitieron la identificación de un problema con respecto a las explicaciones históricas causales. Esta categoría se sitúa en el componente de la representación histórica del cuadrante de pensamiento histórico propuesto por Anthony Santisteban, en donde él establece que pensar históricamente requiere ciertas capacidades para la representación histórica que se manifiesta principalmente a través de la narración histórica y de la explicación causal e intencional. Por lo tanto, dentro de la enseñanza de la historia se sugiere que los estudiantes deberían realizar explicaciones de carácter causal e intencional, siendo las explicaciones causales aquellos factores y circunstancias que intervinieron en la ocurrencia de un hecho, mientras que las explicaciones intencionales serían las motivaciones que tuvieron las personas para intervenir en estos hechos. Pero, ¿qué nos dice la teoría acerca de cómo se conforma una explicación histórica causal? Para llevar a cabo esto, se sugiere que en una primera instancia se identifique por qué ocurrieron los hechos en una dinámica lineal, es decir, una causa y un efecto. En una segunda instancia, que se identifique los distintos factores causales y acciones intencionales que están involucrados con un acontecimiento histórico y finalmente que se articule ambas explicaciones en pos de una redacción de una teoría explicativa. Por otro lado, dentro de las bases curriculares del sexto básico, se sugiere que con la enseñanza de la historia, geografía y las ciencias sociales, se busque que los estudiantes aprendan a distinguir las múltiples percepciones que puedan existir en torno a un mismo fenómeno y que estos deben ser capaces de compararlas, contrastarlas. Además, se interesa en que comprendan la realidad que los rodea, identificando las distintas perspectivas e interpretaciones que los abordan. La investigación se desarrolló en el texto escolar de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de sexto básico de la editorial Santillana del año 2019, específicamente la lección 3, Quiebre y recuperación de la democracia de la unidad 3, Chile en el siglo XX. El objetivo de aprendizaje involucrado con esta lección es el OA8, el cual busca comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores y experiencias y puntos de vista y el consenso actual que se tiene con respecto al valor de la democracia, teniendo un enfoque específicamente en la multiperspectiva y en el valor de la democracia. Para analizar el texto del estudiante de sexto básico se utilizaron las variables propuestas por Rafael Valls, que serían la transposición didáctica, la competencia narrativa y el modelo didáctico, de las cuales se extrajeron las siguientes conclusiones. Primero, dentro de la elección se utiliza la palabra quiebre para problematizar el contenido relacionado con la dictadura militar, al mostrar que existe un cambio radical entre un orden establecido y uno nuevo, por lo cual a lo largo de esto se percibe cómo este quiebre comienza a subsanarse hasta instaurar nuevamente una democracia. Además, este contenido está enfocado en el estudio de la historia reciente chilena, la cual se aprecia a través del tipo de fuentes que esta lección está presentando, destacándose las evidencias orales como una fuente válida para el estudio de la historia. Asimismo, se aprecia una diversidad en cuanto a las fuentes históricas, ya que se utilizan testimonios, novelas gráficas, fotografías y fuentes primarias y secundarias para darle ciertos lineamientos a la multiperspectiva que se señala en el objetivo de aprendizaje. No obstante, estas fuentes poseen un discurso más bien neutral, por lo que no se puede reconocer fácilmente las distintas interpretaciones que se posean sobre un mismo hecho. Por tanto, se sugiere que desde la multiperspectiva se trabaje tanto con diversas fuentes como distintas posiciones, de modo que invite al estudiante a tomar un posicionamiento en pos de la construcción de su propio conocimiento histórico. Por otro lado, a lo largo de las actividades se observa la presencia de preguntas de tipo causal, lo cual apela a una multicausalidad, utilizando causas internas, externas y causas económicas, políticas y sociales. No obstante, no existe una visualización en cuanto al impacto coyuntural y temporal que estas causas tuvieron sobre el hecho. Las siguientes evidencias buscan dar cuenta de lo anteriormente dicho, en donde la evidencia 1 se expresa que ante la pregunta de la elección ¿por qué se produjo el quiebre de la democracia? Se presentan diversas fuentes históricas con un título referente al tema,
por ejemplo, la polarización de la sociedad y la crisis económicas, las cuales a lo largo de la elección se concebirán como las causas de los acontecimientos históricos. Y con respecto a la evidencia número 2, esta da cuenta de las actividades relacionadas con el trabajo con fuentes históricas, las cuales en su mayoría están relacionadas con preguntas de carácter causal, como lo sería la tercera pregunta: ¿por qué el país decidió llegar a un acuerdo para volver a la democracia? Por tanto, las tensiones que se pueden levantar al contrastar los antecedentes conceptuales con los contextuales son tres. Primero, la multicausalidad, ya que las causas presentadas a lo largo de la elección poseen un carácter de causa y efecto, o bien del carácter temporal o coyuntural en el impacto de los procesos históricos. Segundo, la multiperspectiva, en la que se espera, de acuerdo a las bases curriculares, que existan diversas perspectivas con respecto a un mismo tema, pero durante la elección, y como ya se mencionó anteriormente, existe una neutralidad en las voces de las evidencias históricas, siendo complejo comprender cuál es la postura del autor. Y finalmente, los procedimientos, en donde no se aprecia una guía procedimental que acompaña al alumno en el proceso de creación de explicaciones históricas causales o en adoptar alguna posición o manifestar argumentos, por lo que a lo largo de la lección intervenida se intentarán abarcar estas tensiones. Con esto presente, se ha levantado un problema didáctico disciplinar en donde la pregunta de investigación es la siguiente: ¿cómo la inclusión de la memoria colectiva puede potenciar la construcción de explicaciones causales en torno al quiebre y la recuperación de la democracia chilena? En la lección 3 del texto de los estudiantes de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del sexto básico. Ante esto se levantaron una serie de objetivos en donde el objetivo general busca comprender cómo la inclusión de la memoria colectiva puede potenciar la construcción de explicaciones causales en torno al quiebre y la recuperación de la democracia chilena en la lección 3. Y los objetivos específicos se abordaron en tres momentos. El primero es caracterizar la construcción de la memoria colectiva en base a las explicaciones causales que están involucradas en el quiebre y la recuperación de la democracia abordada en la lección 3 del texto del estudiante de sexto básico. El segundo sería intervenir la lección 3 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de sexto básico, considerando la construcción de una ciudadanía activa desde la memoria colectiva y el desarrollo de las explicaciones causales relacionadas con el quiebre y la recuperación de la democracia chilena. Y tres, reflexionar acerca de las distintas formas de comprender el quiebre y la recuperación de la democracia chilena desde las explicaciones causales, y cómo la inclusión de la memoria colectiva potencia su construcción en la lección 3 del texto del estudiante de sexto básico. Entonces, para comprender el problema didáctico disciplinar a cabalidad, es pertinente definir teóricamente a qué nos estamos refiriendo con respecto a la variable didáctico disciplinar, que en este caso son las explicaciones históricas causales, y la variable ciudadana, que apunta a la memoria colectiva. Domínguez señala que las explicaciones históricas causales son la presentación de un conjunto de causas, generalmente dentro de un relato construido en forma narrativa, por lo que para poder alcanzar esto es pertinente seguir una serie de pasos que han sido extraídos desde distintos artículos de Domínguez, Prats y Santacana y Mario Carretero. Estos señalan que en la primera instancia, al formular explicaciones causales, se debe formular una ley o hipótesis que explique un proceso histórico. Para esto, Belvedresi profundiza que al formular estas leyes se pueden comprender ciertos fenómenos del pasado para encontrar ciertos elementos en común y así adelantarse de cierta forma a otro acontecimiento con las mismas características, como podría ser las revueltas sociales. El segundo nivel buscaría responder a un por qué, identificando causas lineales en una relación de causa-efecto. Es decir, ya no se encuentra en un trabajo abstracto de suposiciones, sino que ya comienza a concretarse. El tercer nivel busca que se identifiquen factores causales e intencionales relacionados con la multicausalidad. De la Rosa señala que estos factores intencionales son aquellos que intentan explicar los hechos históricos a partir de las motivaciones de los agentes que intervinieron en estos hechos. El cuarto nivel busca que, además de conocer las motivaciones de los involucrados, se conozcan las condiciones particulares bajo las que ocurrió el hecho, es decir, su contexto. El quinto nivel busca que, además, se comprendan las relaciones de poder existentes, analizando la estructura social en la que se han visto inmersos tanto los factores causales como intencionales, y finalmente, en un sexto nivel, generar teorías explicativas por medio de narración lógica. Ante esto, una explicación histórica debería poseer dos elementos claves.
El primero, un conjunto complejo de acciones intencionales interrelacionadas de diversas maneras que se desarrollan en respuesta unas a otras. Y segundo, el contexto predado en el que estas acciones tienen lugar. Por tanto, lo que un análisis de la causalidad histórica debe mostrar es qué hace que determinada acción pueda ser significativamente considerada en una explicación causal como una condición necesaria de un suceso histórico, de modo tal que pueda resistir una argumentación contrafáctica, es decir, que alguien cuestione alguna causa que explique un hecho histórico, por lo que es pertinente que al crear estas teorías explicativas se jerarquice las causas y se utilice una selección acabada para que un cuestionamiento o la aparición de una nueva causa no afecte la estructura narrativa creada. Con respecto a la segunda variable, la memoria colectiva, Andrea Aravena señala que este término aspira a dar cuenta de las formas de conciencia del pasado compartidas por un grupo social en el presente, y se debe tener en cuenta ciertas características propias de la memoria colectiva que la diferencia de la historia y también de la memoria oficial. La primera es que es una corriente de pensamiento continua, es decir, que no existe una separación entre el presente y el pasado. Y dos, existe diversas memorias colectivas, ya que existen diversos grupos que componen una memoria, por lo que también puede considerarse como un proceso social de reconstrucción de un pasado vivido o significado por un grupo o sociedad que se contiene en marcos sociales como el tiempo, el espacio y el lenguaje. Además, esta reconstrucción debe tener un sentido para la sociedad, ante lo cual es pertinente que cuando una memoria ya no tenga un soporte de un grupo para que la mantenga viva, sea necesario fijarlas en una narración ordenada y lógica de acuerdo a lo expresado por Holbox. No obstante, este traspaso a una narración posee ciertos aspectos negativos, ya que la memoria colectiva corre un riesgo a un exceso de especialización narrativa e ideologización por parte del narrador, por la que la esencia pura de este relato y propia de los grupos que contienen esta memoria colectiva pueda perderse. A la vez, esta memoria colectiva posee un rasgo liberador, ya que en su lucha por la democratización se comprende a sí misma como la liberación del ser humano y una instancia en la que se reflexione sobre cómo se está produciendo la memoria y además cuestionando la forma en que ésta se está legitimando y reproduciendo, lo cual genera que la memoria colectiva sea un terreno fértil para abrir un camino hacia una mayor participación y espacios de democratización al dar la oportunidad de que se abran espacios en donde se compartan diversas memorias y se crea un relato narrativo que no excluya ninguna memoria. Es por ello que el encuentro entre la memoria oficial y las memorias colectivas se comprenda como un elemento democratizante y liberador. Ya adentrándonos al marco metodológico para estructurar esta investigación y las decisiones didácticas que se tomaron para analizar e intervenir la lección, se debe mencionar que esta investigación se enfrascó en un estudio de casos en donde el objeto de investigación estaba predelimitado desde un comienzo al buscar un problema didáctico disciplinar. Además que se comprende como un caso único, ya que solo está enfocado en la edición escogida. Además posee un carácter descriptivo o cualitativo y rescata algunos aspectos propios de la investigación-acción, específicamente del plan de acción y la acción. Y para recolectar información se utilizó la recolección de evidencia del texto del estudiante del año 2019 y un acercamiento teórico con respecto a las variables definidas. Al considerar que dentro de este problema didáctico disciplinar se posee una variable ciudadana, fue pertinente establecer un posicionamiento ciudadano para comprender entre qué parámetros de ciudadanía se movería la propuesta didáctica, por lo que es pertinente comprender que a partir del año 2009, las bases curriculares se incluyó la idea de que la educación cívica debería incorporar la complejidad actual del ejercicio de la ciudadanía, la cual debería ser la multidisciplinaria, participativa, interactiva, relacionada con la vida, llevada a cabo en un ambiente no autoritario, enterada de los desafíos de la diversidad social y con la colaboración de los padres y la comunidad. Para esto era necesario vincular la ciudadanía tradicional enfocada en los derechos cívicos y constitucionales y la formación ciudadana enfocada en la participación activa de la comunidad. Con respecto a la ciudadanía activa, esta pretende dar una invitación y herramientas a la ciudadanía para que ésta pueda ejercer el poder responsable que le corresponde en las decisiones que afectan a la sociedad,
pero al mismo tiempo señala que en la actualidad son pocos los jóvenes que se involucran en organizaciones y esperan participar activamente en estos espacios comunitarios, por lo que sería trabajo de la historia incentivar esta participación activa dentro de su propia comunidad. Una de las opciones para trabajar este problema es relacionarse con el concepto de conflicto expuesto por Jiménez Bravo y Osandón, ya que existe una relación dinámica entre el empoderamiento de los ciudadanos y los obstáculos estructurales que condicionan sus acciones, como lo serían las dinámicas de poder y represión, ante lo cual Jiménez Bravo y Osandón señalan que la sociedad en sí misma comporta procesos antagónicos de intereses y proyectos, lo cual, al vincularlo con la variable ciudadana y lo que ya sabemos de ella, se puede dar en el punto de encuentro entre la memoria oficial y las memorias colectivas. Por tanto, según Silva, existe una necesidad de construir diferentes narrativas sobre el pasado que permitan redefinir la construcción de nuevas formas de identidad colectiva de carácter diverso, de una identidad plural, la cual puede darse desde una ciudadanía activa y desde un trabajo con las memorias colectivas y los discursos no oficiales. Ya centrándonos concretamente en la propuesta didáctica para la intervención de la lección 3, quiebre y recuperación de la democracia, se levantó la siguiente problematización. Al comprender la importancia del resguardo y el respeto de los derechos humanos de manera universal, como un elemento que no debe transgredirse bajo ningún término y que está sujeto a un derecho internacional que obliga a los gobiernos a proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos, ¿por qué se vulneraron los derechos humanos en Chile durante la dictadura militar? El tópico generativo de la propuesta es la democracia, puesto que el propósito de la elección sería valorar la democracia y los espacios de participación ciudadana desde un trabajo con la memoria colectiva, ya que se condice con la finalidad ciudadana de las fases curriculares para este nivel y unidad. El objetivo de aprendizaje relacionado continúa siendo el objetivo de aprendizaje 8, que busca comparar diversas perspectivas sobre el quiebre de la democracia y cómo se concibe actualmente la democracia. Pero a la vez se buscó profundizar esto utilizando tanto objetivos de procedimientos como objetivos actitudinales, ante los cuales surgieron el objetivo de aprendizaje J, que busca comparar distintos puntos de vista respecto a un mismo tema, enfocado en la multiperspectiva. El objetivo de aprendizaje L, el que se centra en explicar las causas de un proceso histórico reconociendo su carácter multicausal. El objetivo de aprendizaje de actitud P, que busca respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica. Y el objetivo de aprendizaje de actitud F, que apunta a establecer lazos de pertenencia con su entorno social y natural a partir del conocimiento, la valoración y la reflexión sobre su historia personal, su comunidad y el país. Al revisar la red de contenidos, es posible apreciar que se enfoca en las 4 fases propuestas por Jorba y Casellas: exploración, introducción, estructuración y aplicación. Durante la primera fase se conocerán los saberes previos de los estudiantes que estos poseen acerca de la dictadura militar, mientras que en la segunda fase ya comenzará a desarrollarse el contenido en sí. En la fase de introducción se trabajará las causas de la dictadura teniendo en cuenta los aspectos internos y los aspectos externos. Y ante esto los alumnos deberán plantear una hipótesis de investigación. En la tercera fase de estructuración se trabajará la dictadura militar y la violación de los derechos humanos, siendo la primera una instancia para esquematizar la memoria oficial y la segunda un espacio de comparación de fuentes documentales para trabajar con la memoria colectiva. Y finalmente, en la fase de aplicación, los estudiantes, mediante una investigación práctica explicativa que contempla distintas fases, los estudiantes deberán comprender el valor de la democracia. Las metas de aprendizaje estimadas para cada fase son las siguientes. En la fase de exploración sería reconocer las concepciones de los estudiantes con respecto al concepto de democracia y derechos humanos por medio de preguntas orientadoras. La segunda, de introducción, sería comprender la dictadura militar como un quiebre democrático que facilitó la vulneración de los derechos humanos mediante la identificación de causas internas y externas en fuentes históricas. La tercera fase de estructuración está separada en 2 partes
Y la primera meta de aprendizaje sería esquematizar a través de un mapa conceptual las decisiones tomadas por el régimen militar para legitimar su poder, como por ejemplo la Constitución de 1980. Y la segunda parte sería comparar testimonios documentales con respecto a la violación sistemática de los derechos humanos mediante una tabla de doble entrada. Y finalmente, en la fase de aplicación, se analizará el alcance del legado de la dictadura en la actualidad, considerando las demandas sociales y el estallido social como un punto de inflexión que cuestionó ciertas prácticas dictatoriales mediante una investigación práctica explicativa. Al revisar entonces la propuesta de innovación, podemos dar cuenta que en la primera fase de exploración, eh, es- la, primer- la primera parte de esta lección estaba destinada a que se expusieran dos momentos en donde se esperaba conocer los saberes previos de los estudiantes. En una primera instancia se apeló al saber conceptual que poseían los estudiantes con respecto a ciertos conceptos claves que a lo largo de la unidad iban a trabajar y cuál era la cercanía que estos tenían con ellos. Por ejemplo, democracia, dictadura, derechos humanos, memoria. Tras esto se instaló indirectamente la noción de memoria colectiva al indagar sobre los recuerdos que los estudiantes tenían con respecto a algunos acontecimientos históricos, como era que Chile ganara la Copa América, el estallido social de 2019 y la pandemia COVID-2019, teniendo en cuenta que desde las bases curriculares se espera construir el sentido de pertenencia desde lo personal o familiar. Ante esto, en el cuaderno los estudiantes debían escribir qué es lo que recordaban acerca de estos acontecimientos y cuáles eran las sensaciones que les generaban, cómo los vivieron, y finalmente compartirlo con sus compañeros. Y en una segunda instancia, se quiso conocer qué era lo que los estudiantes sabían del contenido a tratar y además instalar una instancia de reflexión y expresión de sus propios pensamientos u opiniones con respecto al golpe de Estado. Es por ello que en el espacio de antes de empezar, existe una pregunta que tiene que ver con cómo ellos creen que afectó a la población el golpe de Estado y si ésta afectó de la misma forma a todos y por qué. La segunda fase de introducción se trabajó con los distintos factores que estuvieron involucrados en el golpe de Estado chileno, destacándose la importancia de la influencia estadounidense en el proceso de dictadura, el desabastecimiento y la creación de las HAP, y el cual está trabajado por medio de una fuente audiovisual y la polarización política que existe en la época. Ya, esto fue con la idea de situar a Chile con respecto al mundo, es por eso que aparece este recurso uno, en donde dice que Estados Unidos fue clave para el golpe de Estado chileno. Y junto al trabajo de fuentes, se busca que los estudiantes intenten formular una hipótesis explicativa apelando al primer nivel de las explicaciones históricas causales expuesto por Domínguez. Es por ello que una de las actividades propuestas para este espacio es que ante la pregunta ¿por qué durante la dictadura se vulneraron los derechos humanos?, la cual sería nuestra pregunta problematizadora, y las causas presentadas a lo largo de estos recursos, se formule una hipótesis que intente explicar este fenómeno. Además, se implementó una guía procedimental, el Aprendo a trabajar la multicausalidad, con su propio modelamiento relacionado con la multicausalidad, en donde se establecieron pasos para poder identificar correctamente una causa y de qué tipo se trata. Y esto se trabajó con los recursos que estuvieron presentados durante la fase de introducción. Con respecto a la fase de estructuración, en la primera parte se trabajó el tema de la multiperspectiva, específicamente de las distintas visiones e interpretaciones con respecto a un mismo tema. Es por ello que se encuentran fuentes históricas que pretenden explicar por qué las Fuerzas Armadas realizaron un golpe de Estado. Y aquí se puede ver una fuente del bando número 5 de la Junta de Gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que ellos hablaban de un deber moral para poder limpiar la patria y para darle legitimidad a la patria, ¿ya? Em, Además, como desde lo institucional se observó posteriormente la violación a los derechos humanos, destacándose este informe de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, ya, lo cual estaría vinculada con la memoria oficial.
En el trabajo de las explicaciones históricas causales se espera además que los estudiantes, tras la esquematización del discurso oficial, respondan a la pregunta ¿qué factores o causas facilitaron la violación de los derechos humanos por parte del régimen militar? Y en la segunda fase, parte de esta fase de estructuración, se profundizó en la multiperspectiva en cuanto a documentales y al trabajo destinado al punto de encuentro entre una memoria oficial y una memoria colectiva. Es por ello que se trabajó con recursos gráficos y con fuentes documentales como Piecitos de Niño, El Pacto de Adriana y la Batalla de Chile 1 y 2, en donde se extrajeron fragmentos en donde se mostraban personajes y personas propios de la época, ¿ya? Entonces, ante esto, los estudiantes deberían completar una tabla comparativa, teniendo en cuenta los discursos y las motivaciones que tenían estos personajes, y ellos debían, finalmente, responder a cómo ellos creían que estas personas recordaban ese momento en la actualidad. Y además del indicador cuáles son sus motivaciones en la tabla, se apeló al trabajo con las causas intencionales dentro de un contexto en específico, la cual enriquecería aún más la producción de explicaciones históricas causales. Finalmente, durante la última parte de la secuencia didáctica, la fase de aplicación, se retomó la hipótesis planteada en el inicio de la lección durante la fase de introducción y tras una investigación que contemplaba entrevistas a su círculo cercano, lecturas de fuentes históricas y el trabajo a lo largo de toda esta lección, más una posterior redacción de un ensayo, debía verificarse si esta hipótesis planteada desde un inicio se podía verificar o modificar. Junto a esto se presentó una instancia metacognitiva a través de un cuadro donde los estudiantes debían evaluar su proceso de investigación identificando las dificultades que se le presentaron tanto en la creación de una hipótesis, en la creación de una entrevista y en la creación de un ensayo, y cuáles fueron los pasos que ellos ocuparon y siguieron para enfrentar estas dificultades. Además, se les abrió un pequeño espacio a los estudiantes para que ellos pudieran expresarse acerca de qué cosas harían de este Chile mucho más alegre, democrático y libre, dándole así un sentido más democrático a la elección. Finalmente, dentro de las conclusiones obtenidas tras volver a revisar los objetivos fundamentales, se aprecia que en una primera instancia existe una ampliación de la multiperspectiva, ya que se aprecian distintas posturas con respecto a un mismo hecho, como por ejemplo en las fuentes documentales la voz de una opositora al gobierno de Allende, de un niño que vivía en poblaciones, de un familiar de una acusada de violar los derechos humanos, etc. Y además una diversidad de fuentes con la inclusión y el uso de este tipo de fuentes históricas. También se llevó a cabo un modelamiento guiado enfocado en el trabajo con la multicausalidad y la identificación de distintos tipos de causas en diversas fuentes históricas, además de una guía inicial conectada con los conocimientos previos de los estudiantes en cuanto al ámbito conceptual, su experiencia con acontecimientos históricos actuales y los saberes acerca de la dictadura militar chilena, ya que la construcción de la lección pareció importante realizar estas pausas de contenido para enfocarse en el trabajo con habilidades. Y finalmente, tras una reflexión en torno a las distintas formas de abarcar este contenido, se ha concluido que existe un espacio reducido para trabajar a calidad del objetivo de aprendizaje, puesto que al ser un tema delicado y parte de la historia reciente chilena, puede ser tratado de forma superficial, por lo que en el momento de construir la lección se tuvo que decidir no profundizar en algunos aspectos que pudieran enriquecer aún más la intervención. Por tanto, dentro de las debilidades encontradas tras esta reflexión, se destacan dos. La primera está relacionada con las explicaciones históricas causales dentro de la lección, puesto que no fue posible trabajar todos los niveles mencionados en el marco teórico, pero sí se enfocó en trabajar aquellos aspectos más básicos como lo son la identificación de factores causales e intencionales. Asimismo, el trabajo procedimental vinculado con las habilidades y competencias continúa siendo escaso, ya que una lección no puede abarcar todo el trabajo relacionado con esta. Por otro lado, las oportunidades que entregó la intervención de la lección está relacionada principalmente a la apertura de la conciencia de los estudiantes al instalar un espacio en donde diversas memorias y discursos se relacionen activamente, además del trabajo entre pares, destacándose la importancia del trabajo colaborativo dentro del aprendizaje.
Al tener en cuenta lo anterior, se detallarán una serie de proyecciones que buscan oportunamente una profundización de la investigación. Para esto sería necesario continuar con respecto a las etapas de la investigación-acción, de modo que la lección intervenida sea puesta a prueba y continuar modificándose de ser necesario. Por otro lado, el diseño de la propuesta permite abrir distintos espacios de discusión, como por ejemplo cómo se debería ver el contenido de dictadura militar y la violación de los derechos humanos de sexto básico, y si es que a nivel curricular este debería abarcar solo un par de clases. Además de que se destaca el trabajo digital con medios audiovisuales, sobre todo en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo actualmente, ya que un libro digital e interactivo podría interesar mucho más a los estudiantes que un manual escolar normal. Además de la importancia de abrir los espacios dentro de los manuales escolares para que exista un trabajo guiado a través de un modelamiento procedimental. Y muchas gracias por escucharme. Esto sería la bibliografía que se utilizó para realizar la investigación y para realizar esta presentación. Así que muchas gracias.